Como que y he hecho de muchas formas la oración, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan? La hacemos de variado modo. Eso nos sirve a todos. Pero si alguien quiere hacer otra oración, adelante, no hay problema. Yo inicio con esto y ustedes pueden seguir otra, no hay problema. Entonces vamos a comenzar. Señor Jesús, nos reunimos en tu nombre y tú estás aquí en medio de nosotros. Señor, nos reunimos en tu nombre y tú estás aquí en medio de nosotros. Vamos a repetir todo. Señor, nos reunimos en tu nombre y tú estás aquí en medio de nosotros. Señor, nos reunimos en tu nombre y tú estás aquí en medio de nosotros. Señor, nos reunimos en tu nombre y tú estás aquí en medio de nosotros. Es una promesa tuya, Jesús, que estarías con nosotros. Es una promesa tuya, Jesús, que estarías con nosotros. Es una promesa tuya, Jesús, que estarías con nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Si alguien quiere agregar otra, adelante. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo, como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Jesús resucitado, quédate con nosotros. Amén. Amén. Quédate con nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, todos estos temas son temas de formación que nos sirven. Como que yo he visto como que nuestro cerebro o nuestra computadora como que tiene muchos casilleros, ¿no? Y a veces están vacíos. Nada más tiene el nombre, pero no hay profundidad. Por ejemplo, tenemos, que ya hemos estudiado, podemos decir el casillero de la iglesia. Ahí está puesto. Vamos a ver qué es la iglesia. Sacamos así, y si no hay explicación, es que no hemos asimilado qué es la iglesia. Otra cosa, ¿no? Biblia. Sacamos Biblia. Y si no tenemos conocimiento bíblico, pues no vamos a ver. Poquito no vamos a saber, pero no con profundidad. Adoración, igual. ¿Qué es adorar? Todo eso. Y yo creo que eso nos hace falta. Y fíjense que hay cosas muy esenciales que estudiar. Por ejemplo, el casillero salvación. ¿Qué es salvación? Empezando con la palabra. Y si ya tiene uno todos los casilleros llenos, eso es algo estupendo. ¿Qué nos vamos a acabar de llenar? Porque, bueno, por eso es que tenemos toda una vida para estudiar. Pero como les mandé por ahí la invitación, se fijaron que dice todo lo que tiene que ser un bautizado. Sí, que eso lo debíamos de tener y meditarlo todos los días. Hechos 2:42, que les dice que acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. En otras Biblias dicen diariamente, en otras partes dice, pues dice de otro modo, sinónimo, pero que quiere decir lo mismo, que le ponían mucho interés al estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo dice ahí su Biblia? Dice, eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Así es que entonces no nada más es a la fracción del pan, o sea, no nada más es a la misa, sino es convivencia y estudio, y el estudio. Eso es lo que hace un bautizado. Y si no lo hace, el bautizado pues está cometiendo un pecado de omisión, tan sencillo como eso. Entonces, y luego la otra cosa, pues nos conviene saber todo esto para nuestra vida, nos conviene. Y además Jesús nos dice eso, el que escucha mi palabra tiene vida eterna, promesa de Jesús. En Juan, ¿qué? 6, todo el capítulo 6, como del, ¿qué? ¿Qué número? Del 6 en delante, más o menos. Juan, capítulo 6, todo el capítulo delante, del pan de vida bajado del cielo.
Así que ahí tenemos eso, ¿no? Entonces ahorita tenemos un momento de enseñanza que nos que vamos a tener de lo que nos enseñaron los apóstoles, ¿sí? Tenemos un momento en nuestra vida de esto. Y nos vamos a ir ya, si no tienen algún comentario que hacer sobre esto más, vámonos ahora a 2 Timoteo 3:16. Nada más un pequeño comentario, Padre Serafín. Adelante. Es muy hermoso lo que Jesús nos dice en el capítulo de San Juan, en San Juan, en el Evangelio de San Juan, de la vid, la alegoría de la vid. Dice en San Juan, capítulo 15, versículo 16, no me habéis vosotros elegido a mí, más bien yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y des fruto, y fruto en abundancia, y que vuestro fruto permanezca. Realmente es hermoso, ¿no?, que Él haya tomado la iniciativa para llamarnos. La vocación del vocablo latino que quiere vocare, que significa llamar, pues es muy hermoso que nos llame el Señor a formar parte de la edificación del reino, y eso me gusta mucho, ¿verdad? ¿Qué versículo es? Es el Evangelio de San Juan, capítulo 15, 16. Es hermoso. Eso era el comentario. Así es, o sea que por lo tanto debemos sentirnos llamados por Jesús. Ya sabemos que Jesús nos llama desde el bautismo que recibimos. Es un llamado que Dios nos da para que seamos profetas de Él. Sabemos que por el bautismo somos profetas, reyes y sacerdotes, comunes, como ya hemos estudiado en otra parte. Entonces, tenemos nosotros la profesión, podemos decir, de ser profetas y de ejercer nuestra profecía. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que hablar de Dios. Ese es ser un profeta, el que habla de parte de Dios. Así es. O sea que un profeta no se limita a predecir cosas. Puede predecir, puede no, porque lo importante es que hable de parte de Dios, aunque no predica cosas. Así es. Como me dijo una persona que no es católica, me dijo, yo no soy profeta, así me dijo. Y entonces, ¿por qué no habla de Dios? ¿Por qué no se calla? Está hablando de Dios. Si no es profeta, entonces no debe hablar de Dios. No, es que yo no predico nada, no predije nada yo, como ningún acontecimiento. Dije, es que no conoce usted el sentido de la palabra profeta, por eso. Pero la profecía es que un profeta es el que hable de parte de Dios, diga cosas que van a suceder en el futuro o no. Él es un profeta por el hecho de hablar de Dios. Así es que cuando uno no conoce bien profundamente, pues se confunde uno con eso. Bueno, entonces vamos a ver entonces 2 Pedro 3:16. ¿Qué nos dice? A ver si hay un comentario aquí. Bueno, pues hablando de los profetas, muchas veces nosotros tenemos la idea de que son predictores, pero en realidad lo que ellos hacen es comunicarnos lo que Dios les dijo que nos tenían que decir. Ve y diles, ellos no están prediciendo nada, ve y diles, nos están comunicando, ¿verdad? No están prediciendo. Sí, así es, o sea que, pero cuando no se entiende el sentido de la palabra, pues hay confusión. Por ejemplo, yo le dije, usted es un profeta, y él dice, no. Entonces no sabe bien, no está bien ubicado, pues. Son de repito que son personas de buena voluntad, pero sí les hace falta formación. Esa es la cosa. Entonces, bueno, vamos a ver entonces 2 Timoteo 3:16, que es para ver cómo andamos, y ya si alguien quiere explicar, porque como ya tomamos esa clase, yo nada más ahorita voy a tomar esa parte de ahí para partir
Y a ver si alguien ya puede dar una explicación. Segunda de Timoteo 3. 2 Timoteo 3:16. Y si no, pues vamos aprendiendo más y más. Segunda Timoteo. Ajá. Segundo de Timoteo 3:16. Capítulo 3, versículo 16. Toda escritura está inspirada por Dios. Ajá. Y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Bien. Entonces, si fijan ustedes que dice ahí, toda escritura es inspirada por Dios. Dice toda. Bien. Entonces, si alguien quiere ya dar una explicación ahí a ese versículo, de acuerdo con lo que hemos estudiado, o como quiera, no hay problema, aunque no haya estudiado, como si dar un comentario, dígalo. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? Nadie se acuerda, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjense lo que dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿A qué se refiere esa palabra que dice el apóstol San Pablo, ahí que fue el que escribió eso? Cuando dice que toda escritura es inspirada por Dios, ahí hay muchas respuestas, o más bien son dos nada más. ¿Se refiere a toda la Biblia o no? Se refiere a toda la Biblia. Sí. Claro que sí. Y eso es lo que la mayoría de las personas piensan. Pero no es así. Ya profundizando, vamos a ver que la carta del apóstol San Pablo, esa carta fue escrita aproximadamente en el año 62 y no formaba parte del canon bíblico. Entonces, ¿a qué se refería cuando dice toda escritura es inspirada por Dios? Se refería a los libros del Antiguo Testamento. A eso se refería. No se refería al Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué? Porque esta carta ni sabía él que iba a estar dentro del canon. Él no sabía que iba a estar. Ahora, esta es una de las partes en que entra uno en conflicto con las personas que no son católicas. ¿Por qué siempre hago esa comparación? Porque necesitamos estar convencidos dónde estamos y para dar razón de nuestra fe dónde estamos, inventado. No es que tenga yo que criticarlos así de manera mala, no, sino que es para profundizar y nosotros saber desde raíz todo. Entonces, dice, toda escritura es inspirada por Dios, pero no hay una relación. Solo que hubiera una relación de todos los libros, entonces decía, estos son los libros, y cuando dice, toda escritura es inspirada por Dios, y estos son, y también mi carta, que en un futuro va a estar ahí. Pues no existe eso. Entonces, cuando uno ve esto, entonces tiene que reflexionar, pensarlo profundamente. Si ustedes se fijan, hay un teólogo protestante que se llama Fernando Casanova. Él, cuando le dijo su pastor, el que lo guiaba a él, porque él viene de descendencia de pastores, cuando le dijo esta parte de la Biblia, dijo, pues sí es cierto, dijo él, tiene razón, quiere decir que se refiere a toda la Biblia. Pero después empezó a reflexionar, dice que llegó a su casa y que sintió que Dios le habló, ¿no? Que Dios le inspiró y que le dijo, ya, reflexionaste bien. Y ya después empezó a ver eso, empezó a reflexionarlo y empezó a investigar más y a estudiar más. Y entonces ya se dio cuenta que no es así. Y pues cae en la conclusión de que así es. No es esa parte de la Biblia para sostener que todo lo que está escrito en la Biblia ¿cómo se llama? Es inspirado por Dios en ese momento, porque no hay una relación. No estaban los libros. No estaban todos los libros, ¿no? Así es. Ahora podemos decir nosotros que toda esta escritura es inspirada por Dios, sí, pero ¿quién lo dijo? No lo dijo el apóstol San Pablo, lo dijo la Iglesia católica. ¿Cuándo fue? El año 382.
Y recuerden que en el canon, ¿se acuerdan del canon de Muratori o no se acuerdan? ¿Qué es? Pues ahí había, en ese canon de Muratori, había la tercera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. ¿Y por qué nosotros no la tenemos? Pues porque era un canon provisional. Nunca fue Que no era el definitivo. Así es. Entonces ahorita vamos a meternos a los cánones ya. ¿Sí se acuerdan de los cánones? ¿Cuáles eran? ¿Ya dijiste, no? No, son 4. 4, a ver. A ver. Alejandría. El de Alejandría. Ajá. ¿Cuál otro? El de Muratori, otro. ¿Cuál otro? Ay, no me acuerdo. El canon del Nuevo Testamento y el canon de Palestina. De Palestina. Nada más, Alejandría, Palestina, Muratori, ¿y cuál es el otro? Nuevo Testamento. Nuevo Y el Testamento. canon del Nuevo Testamento, sí. aquí me da la palabra San Pablo respecto a los errores. Ajá. Dice, así ya no seremos como niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina a merced de la malicia humana Ajá. y de la astucia que conduce al error. Sí. Antes bien, movidos por el amor sincero, creceremos en todo hacia Cristo, que es la cabeza. Palabra de Dios. De alabanza. Sí. Esa partecita es muy buena también reflexionarla para siempre estar bien listos, para no dejarnos precisamente confundir, sino estar bien preparados. Pero yo siento que no hay una malicia humana respecto a los canones. Digo, realmente, pues no existían, o no sé por qué no la aplicaron. Ya ven, los canones quitaron a San Pablo la carta a los hebreos, que corresponde También. a San Pablo. Pero no hay malicia, ¿verdad? No hay malicia. No, o sea que todos sabemos que la Iglesia Católica se reunió con el Papa Damaso I, con todos los colaboradores, para estudiar profundamente y analizar cada uno de los libros. Y San Jerónimo estuvo con él en el equipo. Así es, entonces todos con oración y todo, pues hicieron el canon que ahora tenemos. Bien. Y claro, si alguien duda de eso, bueno, muy su duda, ¿no? Se respeta. Pero si nos salimos de lo que ya está establecido, pues nos vamos a perder. Tan sencillo como eso, ¿no? Porque ciertamente que hay teólogos que dicen muchas cosas, que a veces, y se supone que son teólogos católicos y bien estudiados, y al último salen con unas cosas que pues no van. Claro que no todos son así, uno que otro que anda por ahí así, ¿verdad? Entonces, que dicen saber mucho de Biblia y al último no. Por ejemplo, yo me encontré con uno que ha hecho muchos libros y todo, dice que la Virgen María tuvo más hijos. ¿Cuál, Pablo? Oiga, pues no, que es muy teólogo y que conoce la Biblia, pues. Y fíjense, Bueno, ¿Pero qué dice que qué? ¿Qué dices que dijo? pues dije que la Virgen María tenía más hijos. Oh. Y de eso que es teólogo, y tiene un montón de libros y mucha gente va y invita a charlas y todo, y tiene como 100 personas y 200 personas escuchando sus pláticas. Ya se está saliendo de... Así es, se sale o sea, respecto a eso, hay un dicho que no sé de quién es. De la ignorancia, el demonio saca ganancia. Caray, está en verso. La ignorancia, el demonio saca ganancia. Así es. Esa no me la sabía. Y yo tampoco. Una vez con repertorio. Se la escuché y me gustó y la escribí. Y Bueno. creo que a San Hilario se le Está bien eso, para que se pegue se dice en verso. sí, de la ignorancia el demonio saca ganancia. Bien. De la ignorancia el demonio saca ganancia. Así es, para que rime. Que rime. Cuidado, Entonces, si apuntan ahí ustedes esto, mira, porque yo creo que esto va a servir así. Dos cánones del Antiguo Testamento. Y apuntan ahí. Y 2 cánones del Nuevo Testamento. Y así nos va a quedar un poco más claro, pienso yo. 2 cánones del Antiguo Testamento. Y 2 cánones del Nuevo Testamento. Ok, ya sabemos que canon es la lista de libros inspirados por Dios, autorizados ya como donde Dios nos habla. Ese es canon, eso que dice canon. Bueno, entonces son 2 cánones del Antiguo Testamento
y 2 cánones del Nuevo Testamento. Y no sé si es correcto decir cánones, porque no sé. Pero yo le puse así, cánones, porque como es de canon, bueno, pues cánones. Entonces, vamos a ver, primeramente vamos a ver los cánones del Antiguo Testamento, ¿ok? Dijimos que no había Biblia con 73 libros del año 382 para atrás, ¿ok? ¿Cómo predicaba la iglesia? Por tradición, y también usaba los evangelios que eran confiables por los obispos, ¿no? Pero que también había otros libros por ahí que pues perturbaban a las comunidades, que no eran genuinos. Por eso la iglesia se reunió para escogerlos y quitar lo que no estaba bien. Entonces, antes pues no había Biblia, así que no podíamos decir así. Ahí va el apóstol San Pablo y trae la Biblia completa. Pues no es cierto. ¿Manda predicando con la Biblia? Pues no. Traería rollos del Antiguo Testamento, yo quizás sí, pero no creo, porque hay un montón. No creo que traiga un montón de rollos ahí, luego costaban carísimos eso. No, andar transportando así, pues no. Bueno, una imaginación. Entonces vamos a ver cánones del Antiguo Testamento. Primer canon. A ver, ¿no se acuerdan cuál fue el primer canon? ¿El de Alejandría? El de Alejandría. Así, el canon de Alejandría, que tiene muchos nombres, ¿verdad? Pero canon de Alejandría es una cosa, también se le dice canon de los 70. Así es. Y también se le dice Biblia griega. Es el mismo. Es el mismo. Y tiene 46 libros. De los 70 ¿y cuál más? Biblia griega. Okay. Biblia griega. Bueno, entonces esa es. Ahora, ¿cuándo se escribió esa? ¿No se acuerdan? No, perdón. ¿Cuándo fue autorizado ese canon? Perdón. 382. ¿Cómo? 382. No, estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Qué no fue cuando se juntaron ahí, por eso dicen los 70, ¿no? No. Algo así, ¿no? No me acuerdo. Ok, ahorita les voy a decir. Si alguien sabe, si no, bueno, yo les digo. Carlos sí sabe, pero es mejor que... No quiere decir. De todas maneras, cuando quiere intervenir, que intervenga, ¿no? No hay problema, pero bueno. Ok. Fue el canon de Alejandría, se hizo ese canon el año 200 antes de la venida de Cristo, que son los 46 libros que tenemos actualmente nosotros en la Biblia. Entonces, estamos viendo ahorita los 2 cánones del Antiguo Testamento, ¿ok? Ahora vamos a ver el otro canon del Antiguo Testamento. ¿No se acuerdan cuál es el otro canon del Antiguo Testamento? El canon de Palestina. Ese es del Antiguo. Okay. El Palestina y el... Estamos viendo 2 cánones del Antiguo Testamento. Entonces ya vimos el de Alejandría, ahorita vamos a ver el canon de Palestina del Antiguo Testamento. Entonces, ese canon, ¿no se acuerdan cuándo hicieron ese canon? Bueno, me acuerdo. Fue aproximadamente el año 90 después de Cristo. Okay. ¿En qué consistió ese canon? Que únicamente le quitaron 7 libros al de los 70 o al de Alejandría. Okay. En eso consistió ese canon. Más otras cosillas por ahí, pequeñas, ¿no? Que, de algunos libros, pero que lo más fuerte fue eso. Quitaron esos 7 libros que actualmente ustedes saben cuáles son, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Los 7 libros que no tienen la Biblia de los que no son católicos. Les sabíamos poquito. Sabiduría, Unidos de Macabeos, Baruch, y que ellos digan los nombres.
Qué bárbaro. 1 y 2 de Macabeos. Sí, 1 y 2 de Macabeos. Qué bárbaro. Tobit también. Tobías también. Sabiduría. ¿Cuál otro? Sirácides. ¿Ese fue también o no? Sí, sí, porque es así como Sirácides, así. Entonces Sirácides. ¿Y cuál otro? Ya no me falta. Bueno, Macabeos son 2. Ajá. Son 2. 1 y 2 de Macabeos. Me falta uno. Aquí lo tengo. Usted dijo uno ahorita. Baruch. Baruch. Iba a ser Ok, la mira. cantar de los 1 cantares. y 2 de Macabeos, Baruch, Tobit, Sabiduría. Ahorita dijeron Eclesiástico, Sirácides y falta uno. ¿Es cantar de los cantares, Charlie? No. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hizo el acto heroico. Aquí les van. Yo le voy a Judith, que Judith se arriesgó. Yo le voy a Judith. Aquí les va. Tobías, Judith, Si era Judith. 1 y 2 de Macabeos, Sabiduría, Baruch, Eclesiástico o Sirácide. Ahí están todos ya, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, ahí están ya todos. Eso sí, ganaste. Tobías, Charlie. Judith, Judith, ¿verdad? Macabeos, Judith. Echamos 1 y 2 de porras y Macabeos, quedó Judith. Sabiduría, Baruch y Eclesiástico o Sirácide. Bueno, ahí están los 7 libros. Entonces, ellos quitaron esos libros de ahí. Ahora, ¿quién fue lo que quitó? Recordemos que el canon del Antiguo Testamento, ya saben que lo hicieron los judíos, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan de eso? Hebreo. O sea, no es que lo haya hecho la Iglesia Católica, no, lo hicieron los judíos, porque la Iglesia comenzó el año 33 de nuestra era. Estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de antes de Cristo. Entonces esos los hicieron los judíos. Los judíos hicieron ese canon y todos quedaron de acuerdo. Ahí estaban en común acuerdo todos. Pero cuando Jesucristo viene, acuérdense que hubo una división de judíos. Los que le creyeron a Jesús y los que no le creyeron a Jesús. Ahora, ¿quién creen ustedes que quitó esos libros? ¿Los que le creyeron a Jesús o los que no? Pues los que no le creyeron a Jesús fueron los que quitaron esos 7 libros. Así es. O sea que no les gustaban esos libros. ¿Cuál era la razón por la que no les gustaban esos libros? Pues una fue porque el libro de Sabiduría, en el capítulo 2, versículo creo 11, por ahí así, ahí habla bien cómo iba a ser maltratado Jesucristo por ellos, por los judíos. Ahí está bien clarito que iba a pasar. Y como se escribió años atrás hasta que viniera Cristo, pues ahí está bien puesto, ¿no? Eso no les gustó. ¿En cuál libro? Por eso no querían que estuviera Sabiduría 2:11 me parece, si no estoy mal. A ver, léanlo ahí, a ver qué dice. Y ahorita vemos. ¿Sabiduría qué? 2:11. Dice, sometamos al justo, dice. Nuestra fuerza sea la ley, ¿no? ¿Cómo? A ver, lea. 2:11 dice, nuestra fuerza sea la ley. La debilidad es prueba de que uno no sirve para nada. Hagamos la guerra al Ahí que está. nos reprende. Hagamos la guerra al que qué. Al que nos reprende. Hagamos la guerra al que nos reprende. ¿Luego qué más? Porque violamos la ley. Porque violan la ley. ¿Quiénes violaban la ley? Los judíos. Hagámosle la guerra, dice. ¿Qué más? Al justo. Nos recuerda cómo fuimos educados y nos echa en cara nuestra conducta. Les eché en cara, ¿qué le decía? Hipócrita, raza de víboras, serpientes, víboras, les decía. ¿Los demás? Pretende conocer a Dios y se proclama hijo del Señor. Se protege. Se cree ser hijo de Dios, le están diciendo a Cristo, ¿no? Y se proclama hijo de Dios. ¿Y los demás? No hace más que contradecir nuestras ideas y su sola presencia nos cae pesada. Su sola presencia nos cae tremendamente. Acuérdense, siempre que se encontraban los judíos con Jesús, siempre había ese pique ahí. ¿Y los demás? Lleva una vida distinta a la de todos y es rara su conducta. Nos considera unos degenerados
Creería mancharse si actuara como nosotros. Habla de una felicidad para los justos al final y se vanagloria de tener a Dios por Padre. Ahí está. O sea, se vanagloria de tener a Dios por Padre, porque él decía que su Padre era Dios. O sea, hay que recordar que anteriormente los judíos a nadie, o sea, no permitían que nadie dijera a Dios que era su papá. El que decía eso creo que estaba condenado a muerte, ¿verdad? Pues era blasfemia. Era blasfemia. Entonces que venga alguien que no les cae bien y que diga eso, pues, ¿qué más dice? Veamos, pues, si lo que dice es verdad y hagamos la prueba. ¿Cómo se librará? Si el justo es hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de sus adversarios. Sometámoslo a humillaciones y a torturas. Ahí está, sometamos a humillaciones y a torturas. ¿Y luego qué más? Veamos cómo las acepta. Probemos su paciencia. Luego, condenémoslo a una muerte infame, pues, según él, alguien intervendrá. Ok, entonces, ahí está esa cosa de ahí. Y la otra cosa también es que no estaba en el idioma hebreo, ¿verdad, Carlos? Sí, por ejemplo, la sabiduría está comprobado que se escribió en griego. Así es, entonces, bueno, no lo aceptaron esos libros ellos. Entonces, si se fijan ustedes, no es cosa que los protestantes los hayan quitado originalmente, sino quién fue los que lo quitaron originalmente, los judíos que estaban en contra de Jesús. Ellos fueron los que quitaron esos libros, porque ni la Biblia Reina Valera de los protestantes los quitaron tampoco. La Biblia original, cuando la hicieron ellos, tenían los 7 libros ahí también. Entonces, ¿quién los quitó? Las Sociedades Bíblicas Unidas, en el año 1825, las Sociedades Bíblicas Unidas de los que no son católicos, todas las iglesias, ellos quitaron esos libros en el año 1825. Así es. Porque según yo, ni Martín Lutero los quitó. Nomás dijo que eso no, pero no los quitó. Así es. Entonces, eso fue. Entonces, si uno sabe a profundidad todo esto, todo tiene una historia, cómo ha venido sucediendo, y es bueno saberlo, cómo viene todo eso, para tener una explicación amplia, pues. Bueno, ok, entonces ya están los 2 cánones del Antiguo Testamento, ¿ok? Canon de Alejandría, 46 libros. Canon de Palestina, 39 libros. Ok, ahora nos pasamos con el Nuevo Testamento. Si se fijan ustedes que esta lección ya la habíamos dado, sin embargo, no se acuerda uno. Pero sí nos ayuda esto a refrescar nuestra memoria. Nos ayuda porque ya es un poquito menos difícil. Porque ya sabemos otras cosas más. Ok, entonces canon del Nuevo Testamento. El primer canon fue el canon de Muratori. ¿Alguien se acuerda de este canon o no? ¿Cómo fue? ¿No? ¿No se acuerda nadie? Bueno. Ok. El canon de Muratori lo hicieron el año 170 después de Cristo. Estamos hablando ya del canon, los 2 cánones del Nuevo Testamento. Primer canon, año 170 después de Cristo. Y le ponen ahí, entre paréntesis, canon provisional, porque no fue el definitivo. O sea, entonces, ok. Que ni le habían de llamar canon, pero así quedó. Ok, entonces, ese canon, ¿cómo fue la historia de esto? La historia está así. En el año 1740, fíjense, después de Cristo estoy hablando, el año 1740, el obispo Ludovico Antonio Muratori, obispo de la iglesia, encontró un pergamino
un pergamino antiguo, donde estaba este canon. Bien, entonces, ya una vez hecho estudios de arqueología y todo eso, descubrieron que ese pergamino fue escrito en el año 700 después de Cristo. ¿Ok? Casi 1000 años, ¿verdad? Ok. Y en ese manuscrito que fue escrito el año 700, decía que ya en el año 170 había un canon con estos libros. ¿Ok? Y ¿cuáles son esos libros? Bueno, hay que dejarlos de tarea, hay que ver el internet, Canon de Muratori, ahí ven todos los libros que están. ¿Sí? Que en ese tiempo se consideraban sagrados. Pero repito, no era un canon definitivo. ¿Ok? No era un canon definitivo. Bueno, ¿por qué digo que no era un canon definitivo? Porque después, cuando ya en el año 382 hicieron el otro canon, no admitieron ciertos libros que estaban ahí como inspirados por Dios. Ese es el canon de Muratori del Nuevo Testamento. Ok, ahora nos falta el otro canon, el canon del Nuevo Testamento. Aunque ese también es del Nuevo Testamento, pero no está pues completo, ok, como lo tenemos ahora. El canon del Nuevo Testamento, que son ya los 27 libros que tenemos nosotros en la Biblia. Ese canon se hizo el año 382. Okay. A ese canon la iglesia le agregó los 46 libros. Y entonces resultó la Biblia con 73 libros. O sea, le agregó los 46 del Antiguo Testamento, más 27 son 73. Y así quedó ya, entonces, toda la Biblia completa. Bien. Entonces, ¿pero para qué nos sirve todo esto? Y ya el señor Barragán ya nos dijo para qué, en una lectura que nos dio, de Efesios 4, 15 me parece que es. Sí, aquí la dejé. Efesios 4, 14, 15. Ajá, ¿qué dice? Está muy linda, dice: así ya no seremos como niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al error. Antes bien, movidos por un amor sincero, creceremos en todo hasta Cristo, que es la cabeza. Así es, de que hay enseñanzas que no son correctas, que están mal, y por eso dice que ya no seremos niños a merced de doctrinas o enseñanzas que no están bien, cuando ya tenemos conocimiento profundo. Entonces, qué bien que el señor Barragán nos dio esa lectura, porque está apropiada, ¿ok? Bien, a ver, ¿algún comentario? ¿Algún comentario por aquí, por allá? El Antiguo Testamento es el de Alejandría, ¿y cuál es el otro? Palestina. Alejandría y Palestina. Y del Nuevo es el Muratori y el Nuevo Testamento. Así es. ¿Y ahora por qué se sentaron hasta allá? No había sillas. Aquí había lugares. No, si se habían secado para acá, no me había fijado hasta ahorita. Tan cómoda la silla. Sí, pues así. Sí, yo les puse las sillas presidenciales. La presidencial ahí. A ver, ¿se alcanzaron a oír allá? Sí. Sí. Ah, no. Bueno, entonces, a ver, ¿alguien quiere comentar algo más? ¿Agregar algo más que me haya faltado?
Pues yo sí quisiera agregar algo. Agregue. Fíjense que nosotros regularmente, aquí como bien nos dice, ¿verdad? Ya no seremos como niños. Desafortunadamente, no todas las personas tienen acceso a esta información. Así es. Y no les queda otra más que aceptar lo que les dicen. Sí, es cierto. ¿Verdad? Tiene razón. Lo que escuchan. Lo que Lo que se oye bonito. Sí, es cierto. Porque hasta motivante se oye. Claro. Claro que ¿verdad? sí. Hasta bailamos y hasta gritamos y, sí, así es. Nos relajamos y nos sentimos a gusto. Sí, sí, sí. Así es. Desafortunadamente, como dicen, pues estamos engañados. Efectivamente, así es. Entonces, y si ustedes ven que somos pocas personas que tratamos de adentrarnos un poquito más profundamente en esto, ¿no? Al menos en lo que yo conozco. Yo así veo. Y según he visto también, también en las redes también se ve que son pocas las personas que quieren entrarle así más en el conocimiento de la palabra de Dios profundamente. Así que es una crisis, eso. Hay crisis de nosotros los católicos en el conocimiento de nuestra fe. ¿Sí? Pero miren, hay 4 actitudes que nosotros debemos tener como fundamentales. Número 1 es la apertura. Abrirse, no cerrarse a la acción del Espíritu Santo. La número 2 es la actitud de atender, que equivale a tener atención, a escuchar. La tercera dice actitud, aprender, estar dispuesto a aprender, a perseverar en lo aprendido. Así es. Y la última dice aplicarse, que significa enfocarse, tener disciplina y esforzarse, etcétera. Y esforzarse, y eso es lo que a veces no se quiere uno esforzar. Ese es un problema también que tenemos, ¿verdad? Y es que para ser un buen predicador y conocedor de la Biblia, necesitamos estudiar, hermanos. Necesitamos estudiar. Aunque el Espíritu Santo nos inspire y todo, pero si no hay estudio, si no hay ciencia, que es la parte humana, pues se complementa. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, estudiar. Sí, hay una palabra que ahorita me estoy acordando de San Agustín, que dice así: piedad y ciencia edifica, piedad sin ciencia hierra. Eso lo dice San Agustín, y está bien. Es decir, yo tengo fe, pero no estudio, pues voy a errar. Tengo fe, pero estudio, entonces eso edifica. Así es. Pura fe, claro, se entiende una fe sin instrucción. Pura fe, sin instrucción, hierra. Y fe con instrucción, edifica. Así es. Así es que bueno. ¿Alguien más quiere dar otro comentario? Carlos. No, pues nada más redondear que por qué algunos libros se aceptaron, por qué otros no. Fueron varios los criterios, pero los más importantes fue, primero, que tuvieran un origen apostólico. Eso fue muy importante en las primeras comunidades. Está hablando del demuratorio, ¿verdad? No, bueno, en general. Hablo en general. Ajá, entonces, bueno, pero ya enfocándonos en el Nuevo Testamento. Sí. Y que hubiera congruencia, que no hubiera cuestiones fantásticas. Algunos ponían a Jesús como hombre, más no como Dios, otros viceversa, solo como Dios y no como hombre. Y sobre todo también el uso que las primeras comunidades le dio a ciertos libros. Entonces eso también fue base para lo que fue el concilio de Hipona en el 382, que culminó en el 393. Entonces no fue, pues no sé, me gusta o no me gusta, hubo un discernimiento, hubo una oración, hubo inspiración del Espíritu Santo para poder llegar a estas listas, ¿no? Entonces, y redondear, a veces cuando se pregunta, bueno, ¿y por qué el alejandrino, por qué no el de Palestina? Pues podemos inclusive decir que de las 37 veces que Jesús cita
el Antiguo Testamento, 33 corresponden al canon de Alejandría o el griego. De las 350 citas bíblicas en el Nuevo Testamento que hacen alusión al Antiguo, de esas 350, 300 corresponden al canon de Alejandría. Entonces hay muchas bases para basarse en que lo más completo fue precisamente el canon griego, el canon de Alejandría, que se hizo en algunos libros en griego porque hubo muchos judíos que por invasiones, que por los exilios, las siguientes generaciones dejaron de hablar la lengua hebrea y algunos ya no hablaban el idioma hebreo. Entonces, por eso se iba dando en griego, porque una de las mayores diásporas, o sea, las comunidades judías fuera de Palestina, se dio en Alejandría, Egipto. Había en Turquía, había en varias partes, pero la mayor parte estaba concentrada en Alejandría, en Egipto. Y aunque estaban en Egipto, recordemos que la lengua franca de aquella época, ya digamos hablando de 2 o 3 siglos antes de Cristo, era el griego, por el imperio de Alejandro Magno, que se extendió por gran parte del mundo conocido en aquel entonces. Entonces, nada más como redondear en cuanto a contexto lo que fue la construcción de estos cánones. Vamos haciendo algo. Vamos dejando un momento de meditación en el tema que acabamos de ver ahorita. Vamos a meditar un ratito, unos 2 o 3 minutos, en el tema que acabamos de ver, en los comentarios que se han dado, para que se nos quede. Bendito y alabado sea Dios. Bendito y alabado sea. Bendito y alabado sea Dios. 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 Amén. 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 Bueno, miren, cuando uno escucha algo así como este tema, yo creo que ya lo sabe, ¿no? Pero si no practicamos esto, si no tratamos de transmitirlo, se nos olvida. Por lo tanto, hay que tratar de transmitirlo lo poco o lo mucho que ya hemos entendido. Así que bueno, eso es algo bueno y también sirve para que la persona que escucha pues se instruya también. Y además es un deber de nosotros, instruir al que no sabe. Ahora vamos a repasar un poquito. Entonces, ¿cuántos cánones hay del Antiguo Testamento? 2. ¿Cuál y cuál? Alejandría, Palestina. Alejandría y Palestina. Neiro, ¿cuántos cánones hay del Antiguo Testamento? No se la habla. 2. ¿Cuál y cuál? De Alejandría y el de Palestina. Alejandría y el de Palestina. Ana, ¿cuántos cánones hay en el Antiguo Testamento? 2. ¿Cuál y cuál? Palestina y el otro no. Alejandría. De Alejandría. Alejandría y el de Palestina. Ok. El de Alejandría y el de Palestina. De Palestina, Alejandría y bien. Palestina. Ok. El de Alejandría, ¿cuándo se hizo? ¿El año qué? 200 antes de Cristo. 200 antes de Cristo. El canon de Palestina, 90 después de Cristo. Ahora nos metemos al Nuevo Testamento. ¿Cuándo se hizo el canon de Muratori? 170. El 170 después de Cristo, que era un canon provisional. ¿Cuándo se hizo el canon del Nuevo Testamento ya definitivo? 382. Y a ese se le agregaron los 46 libros El Antiguo y Testamento. resultó la Biblia con 73 libros. Ahora, la Biblia de los que no son católicos, ¿cuántos libros tiene? ¿No se acuerdan? Pues tiene menos 7, ¿no? Tiene 7 libros Tiene menos. 7 libros de menos. O sea, en el Antiguo Testamento no tienen los libros esos, pues en el canon de Alejandría. Así que el Antiguo Testamento, ellos, la mayoría de los que no son católicos, todas las Biblias de ellos no tienen esos libros. Y no siquiera han averiguado por qué, porque tampoco estudian. Estudian solamente para evangelizar a la gente y llevársela, pero para meterse a fondo así, no, porque no les interesa. Si realmente quieren los pastores enseñar algo profundo, no les conviene.
¿Por qué? Porque van a descubrir que están mal. Entonces prefiero que se tape eso para que no se sepa. Sí, o sea, porque pues, de ahí vivo. Si empiezan a descubrir que no vamos bien, pues entonces ya ¿de dónde voy a vivir? Ajá. Y además, pues se van a burlar de él. Y luego también la familia no lo va a querer porque ya toda la familia es de otra denominación. Así que bueno. Fragilidades humanas. Sí, entonces esto es en cierto modo sencillo, pero también complicado. Sencillo, ¿por qué? Porque pues antes del año 1520, pues nada más había la religión católica. O sea, me refiero al cristianismo. Y la iglesia católica era la que evangelizaba y todo. Entonces, después ya vienen los que no son católicos, el año 1520 se empiezan a salir. Pero ya para entonces, desde el año 1200, recuerdo el Cristo que estaba adorando San Francisco de Asís en la iglesia de Porciúncula. Le dijo el Señor a San Francisco, edifica mi iglesia. Y él entendió mal, se puso a edificarlo, a arreglar la iglesia. Sin embargo, ya saben ustedes que lo que el Señor le quería decir es que edificara la iglesia y la compusiera. Ya desde el 1200 la iglesia iba en decadencia en cuanto a reglas morales y actitudes negativas. Sí, así es. Entonces, hay muchas cosas que los hermanos que no son católicos, con el debido respeto que se merecen, usan para confundir a los católicos. Por ejemplo, dicen, como la Biblia dice que la iglesia de Cristo debe ser una iglesia santa, ellos dicen que la iglesia católica no es porque hay muchos borrachos y hay muchos ladrones y bueno, muchas cosas así, ¿no? Pero también hay borrachos y ladrones, en todas partes hay eso. Pero cuando no estudia uno, pues aquí está la cosa, ¿no? Luego, cuando algún sacerdote se porta mal, o algún obispo o algo, así es la iglesia, desde el principio, desde el comienzo, o sea que son 12 apóstoles y uno es un traidor. Dice el padre Luis Toro que actualmente es lo mismo, entre 12 y uno que es traidor. Traidor, siempre traidor. Así que bueno, eso siempre va a haber. Y no nada más entre los sacerdotes, también entre nosotros. También, o sea, así que bueno. Yo quiero comentarles por último un versículo que se encuentra en la epístola a los Romanos. Está en el capítulo 12 y es el versículo 2. Fíjense qué hermoso. Dice así. Y no os acomodéis a la forma de pensar del mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos. Fíjense que no os acomodéis a la forma de pensar del mundo presente, pues realmente el no hacer caso al mundo que nos atrae con una serie de ideas exóticas, doctrinas extrañas, como nos invita al vicio, a la mala situación de comportamiento. Y no debe uno acomodarse, no debe uno hacer caso a eso, darle espalda a eso, ¿verdad? Y luego nos exhorta a que renovemos nuestra mente para poder comprender cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo perfecto y lo que le agrada a Dios. Imagínense, nada más con negarse al mundo, lo que se puede conseguir, comprender la acción de Dios, comprender toda su sabiduría, entenderlo y por consiguiente pues actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo único que se requiere.
Eso es lo que yo quiero compartirles, ese versículo que es hermoso, ¿no? Sí. Y lo que más sigue más adelante es hermosísimo. ¿Se acuerdan que les dije que al comenzar que la mente de nosotros o la computadora de nosotros es como que tiene muchos casilleros? Ahorita ya le echamos información al casillero de la mente. Sacamos de ahí y vamos a ver eso. Nada más que si uno no lo transmite a otras personas, como que eso como que se borra. ¿Sí? Y en cambio si lo transmite uno como que se afirma más, se reafirma más ahí, como que se aclara más, como que se le pone en negrita. Cuando escribe uno un blog, que escribe, como que se pone en negrita, así más claro todo, así es. Entonces eso nos hace falta a todos los católicos. A todos los católicos nos hace falta eso. Para poder dar razón de nuestra fe. Si no, no se puede. No se puede. ¿Hay algún otro comentario? Pues yo pienso que, como usted bien lo dice, ¿verdad? La mejor manera de aprenderlo es enseñarlo. Así es. Hay que enseñarlo. ¿Cómo vamos a aprender? Y es cuando se esfuerza uno y dice, a ver, ¿qué me explicaron? Ah, pues esto. Ahora, ¿cómo lo explico yo? Ah, pues tengo que estudiar. Así es. Solamente así. De otro modo, pues no se puede. Y eso cuesta trabajo, claro. Pero es una obligación de nosotros, como bautizados que somos. Es obligación de nosotros hacerlo. Y repito que si no lo hace uno, pues es un pecado de omisión. Así es. Omite uno hacer el bien a los demás. Y pues son muchas áreas las que tenemos que hacer, como vimos en Hechos 2:42, que decía que todo bautizado acudía a la enseñanza de los apóstoles, a la fracción del pan, es decir, a la Santa Misa, a la convivencia, ¿y qué otra cosa? Y a la oración. Son 4 cosas que debemos de hacer. ¿Hechos qué? 2:42. Hechos 2:42, eso lo debíamos de meditar todos los días. Asiduamente. Sí, asiduamente. A la enseñanza de los apóstoles, a la fracción del pan, a las oraciones y a la convivencia. Así es. ¿Hay alguna otra cosa que quieren decir? A ver, alguna cosa que no entendieron. Ya todo se entendió. Si dicen que sí, entonces ya pueden explicar bien todo. Por eso yo digo que no. Hemos visto como Sí, es cierto, o sea, se nos olvida. Dicen, sí, ya entendí bien, bueno, entonces explique todo, a ver. Ya por eso Carlos ya no nos quiere decir, ya decir bola de burros. No entienden y no entienden. No sé si alguien ya haya explicado algo sobre los estudios a otras personas, ¿sí? Pero bueno, eso está bien. Y solamente así nos estamos enseñando y vamos a perder también la vergüenza, porque a veces nos da vergüenza. Así empecé yo también. O sea, no quiere decir por eso que ya no tenga, yo todavía me siento así como que nervioso a veces. Pero ya no tanto como antes, ¿verdad? Así es. Pero cuando van empezando, se sintiendo así medio nervioso. ¿Qué digo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? Todo eso. Y bueno, pues pidiéndole a Dios que nos ayude, se lanza uno, ¿no? Sabiendo que Dios está con nosotros y que es un mandato de Él. Adelante. La primera de Corintios nos dice que el Espíritu Santo todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios. Y yo creo que esa nueva ola del Espíritu Santo es lo que nos quiere llevar hacia las profundidades de Dios mismo. Es como una ola cuando uno va al mar. Lo primero que, si te dejas llevar por el mar, allá te lleva y te lleva hasta las profundidades del mar. Cuidado, trucha, Pero ese es un ejemplo práctico, ¿verdad? De hasta dónde nos quiere llevar la ola del Espíritu Santo, hasta las profundidades de Dios. Sí, no más que hermoso. No es dejarse llevar. Sí, o sea que, y los judíos no se dejaron llevar. No.
la mayoría, digo, no sé, ¿no? Pero por eso Jesús les dijo a Esteban, cuando lo estaban matando, ustedes siempre se han resistido al Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Entonces, pues tratemos de no resistirnos al Espíritu Santo. Porque a veces el Espíritu Santo nos recuerda, nos dice, este es día de ir a estudiar. ¿Qué hago? No, pero ya se me atravesó esto, ya se me atravesó esto otro. O también tengo que ir a misa, porque el Espíritu Santo le recuerda a uno. Oh, no, porque está haciendo mucho frío, no tengo tiempo, no sé cuánto. También ahí. O sea que el Espíritu Santo nos recuerda. Así es. Pero cuando no hacemos caso, y no hacemos caso, y no hacemos caso, pues ya después el Espíritu Santo ya dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Y a veces ya hasta pone uno una pared así. Así que bueno, pero estamos en lucha, porque la vida de fe es una lucha, así es. ¿Algún otro comentario? ¿O algo que quieran aportar? Moisés, ¿todo bien? ¿Ya puedes dar la clase tú? Yo creo que sí. Las asimila rápido, ¿verdad que sí? Y estás como Timoteo, estás joven. Ajá. Que no, ¿cómo dice a Timoteo San Pablo? Que no te menospricien por ser joven. Por ser joven. Así es. Bueno, entonces terminamos, vamos haciendo nuestra oración final. Vamos a pensar en Jesús que nos está hablando, y también pensemos nosotros así. ¿Qué estará pensando Jesús en este momento que estamos aquí reunidos y que hemos escuchado su palabra y que hemos estudiado? ¿Qué pensará de mí Jesús?